al ser la clase a distancia, ustedes van a tener que... espera que hay otro más que quiere entrar. Gabriela. Ay, señorita, bien. Señorita, ahí está. Vamos a ver más. A ver. Oh. Bueno, esta materia, Muratori consiguieron ponerse en contacto con algunos de los de tercero, con Sí, sí, estoy en contacto con Tomás. Tomás, pero Tomás, te pasó un apuntecito de baño que hablé como 10. No, me pasó un montonazo, pero como usted ya me dijo que el primero que mandé estaba mal, preferí verlo a usted antes de seguir mandando. No es que esté mal. En algún momento vamos a tocar ese tema, así que también que lo vayan entendiendo. Solo que no es el primero de los temas que vamos a tratar. Ah, perfecto. No, ¿Quiere que busquen alguno notas para ahora? Vamos a empezar con la parte de resistencia de materiales. Perfecto. Espera que hay dos más que quieren entrar. Ferrara y Poli. Adentro uno, adentro el otro. Resistencia de materiales. Aprovechen para repasar un poquito de lo que ya hemos visto. Y vamos a terminar con torsión, que es el último tema que quedó pendiente y que es muy necesario después para tener noción, porque después tenemos que ver ejes propulsores, ejes en general, y ahí si uno no tiene el concepto de torsión bien claro, más vale que va a estar perdiendo el tiempo. Otro. Qué buena audiencia que tenemos hoy. Admitir. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes a los que van entrando. ¿Quién es Guille, por favor? ¿El apellido? Gómez. Gómez, bien. Buenas tardes. Bueno, entonces creo que ya estamos con un número bastante grande de concurrentes, así que empezamos el repaso de las cosas fundamentales de resistencia de materiales. Previo a resistencia de materiales, ocúpense de tener pero muy bien en claro todo el tema de manejo de fuerzas y también de cuplas, porque lo vamos a hacer, cuplas es necesario como concepto para manejar el tema de torsión. Pero el tema de fuerzas es sumamente importante, es decir, si no invocamos con las fuerzas cuáles son y cómo actúan, perdónenme la insistencia, pero todo lo demás fracasa. Esos conocimientos. Entonces, un buen reconocimiento de cuáles son las fuerzas es muy importante, porque si hacen mal esa parte que sería la introductoria, todo lo demás necesariamente va a salir mal. Y si sale bien es de casualidad, que tampoco sirve. Así que, por favor, los que saben o los que sospechan que pueden tener algún problema para identificar fuerzas o combinaciones de fuerzas,
ocúpese de repasar los apuntes de física de lo poco que vimos al principio, que algo les mandé, más lo que seguramente vieron el primero, y pónganse cancheros, digamos, para manejar eso, porque si no, lamentablemente van a meter la pata, como de hecho muchos metieron la pata y aprobaron raspando en los finales. Eh, una vez eso, dentro de la parte de resistencia de materiales, acuérdense que habíamos visto una parte que era estática, que tenía que ver justamente con las fuerzas, con la posibilidad de equilibrar las fuerzas con otras fuerzas, que daba lugar al, por ejemplo, las piezas, a la determinación de lo que eran las reacciones de vínculo, en cuanto a que esas piezas siempre están vinculadas, no están libres en el espacio. Y finalmente, ver cómo se transmitían estas fuerzas, esas cargas y las reacciones del vínculo dentro de la pieza, lo que daba lugar a la determinación de esos esfuerzos internos que cuando los reuníamos en forma de diagramas terminaban siendo los diagramas de características, que eran básicos para la parte de flexión, bastante importante para la parte de axil, cuando había combinaciones, cargas que aparecían en distintas posiciones, y también para la parte de torsión. De eso no hablamos nada, porque no vimos torsión, pero imagínense que si tenemos un eje, por ejemplo, un eje intermediario, este eje intermedio está recibiendo una cúpula activa, un torque, que está desarrollado por un motor eléctrico o un motor diésel, o por una turbina, por un reductor. Y en la otra punta tenemos una cúpula resistente que está dada por la resistencia del agua y el funcionamiento de lo que necesita el eje para funcionar. Y esto genera un problema de torsión en el eje. Eso me imagino que lo han visto en algún momento en propulsión, con la parte de motores, que el motor entrega potencia a un lado, un eje, bla, bla, bla. Ese eje que está sometido a torsión, para este caso particular, tiene una entrada y una salida, de modo que es muy fácil imaginar que ese diagrama de momentos torsores, ese diagrama de características, va a ser una constante. ¿Me siguen acá? Sí, pues. Sí, sí. Bien. Ahora, puede ser, y se suele dar en algunas ocasiones, que haya varias entradas o varias salidas que implican momentos torsores que van a ir cambiando. Entonces, a lo largo de ese eje, el diagrama de momentos va cambiando. Por ejemplo, que tuviéramos un eje, pero que en el medio tiene una salida para mover otra máquina, por ejemplo, un alternador para sacar potencia auxiliar. Entonces quiere decir que la potencia del motor se va a perder en parte con esa potencia y ese torque que estás entregando a un mecanismo. O puede ser un mecanismo variador de paso para una hélice de paso controlable. De modo que hasta ahí teníamos la potencia del momento torsor. Recordemos, hablo de potencia de movimiento, ¿no? Pero recuerden que la potencia en rotación es el producto del par torsor por la velocidad angular. Y a partir de ahí va a ser un poco menos, porque parte de la potencia la absorbió, de modo que ahí ya teníamos dos constantes, digamos, dos termos constantes de distinta magnitud. Esto quiere decir que en determinadas circunstancias se vaya complicando y cada vez aparezcan más posibilidades de salidas. El diagrama puede ir variando mucho. Por ejemplo, si ustedes miran alguna fábrica vieja, en alguna película de ese tipo de los años 20, de Elliot Ness y tal,
se habrá visto que había una máquina que entregaba potencia a un eje grande en una fábrica, que recorría toda la fábrica, normalmente por arriba. Y de ahí iban colgando poleas que iban transmitiendo movimiento y potencia, por supuesto, cuando trabajaban, para distintas máquinas. Entonces ahí teníamos una entrada y varias salidas, 6, 7, 10, 12. O sea que también ese eje largo iba a estar con un diagrama de potencias y de momentos variable, y bastante variable en distintos tramos. Que ustedes dirán, bueno, eso ya hoy no se da, cada máquina tiene su motor eléctrico. Sí, pero si en algún momento tienen la ocasión, como tuve la suerte yo, de estar en Europa y visitar los astilleros y baraderos donde preparan embarcaciones fluviales, en los ríos y en los canales las embarcaciones no salen de punta como acá en la que botan de plata de punta, o acá en lo que había en las tarzas, en la Tigre, sino que lo sacan de costado porque los barcos son más largos que el ancho del canal. De modo tal que arriban el barco a la costa y lo sacan apoyándolo en anguileras que son más o menos del orden de según la hora de la barcaza, que pueden ser 6, 7, 8. Y después hay un solo eje que tira de todo y va revolcando el barco cuesta arriba hasta que lo ponen en seco. Y ahí nuevamente tenemos un eje largo de unos 120 metros o 150 que tiene varias tramos con momento variable porque a medida que vamos agregando desde un extremo hasta donde está el motor en el otro, que vamos agregando anguileras desde los cables que tiran de las anguileras, cada vez tenemos más momentos torsoros. O sea que todavía hoy en día se sigue dando en algunos casos esa circunstancia de un eje con muchas salidas. Así que no se extrañan. Sí, perdón. Ah, no lo veo. ¿Quieres? A ver, espera que subo. No tengo nadie para traer. Profe, ¿podría, si es a menos que sea muy necesario, apagar la cámara para que podamos escuchar un poco mejor? Porque se corta mucho el sonido. Sí, yo lo apago. ¿Quién es el que quiere entrar? Gracias. Ledesma. Ah, pero no lo tengo acá como pendiente para entrar. A ver cómo hago, a ver, espera. ¿Tacón está? Sí, profesor, acá está. Participantes 19. ¿Qué? Acá está Tacones. Presente. Tacón sí, Muy bien. pero me dijeron Ledesma y al Ledesma no lo ubico. A ver cómo para ver. Más participantes, a ver. Ahí dice que está saliendo y volviendo a entrar, por las dudas. Ah, a ver. Bueno, mira, no apago mi cámara, espera. Listo. Bueno, Chifre, si vuelve a estar acá no lo veo. En la lista de participantes, pero no me parece que siempre aparece arriba cuando hay alguien queriendo ingresar. Bueno, ahora cuando vuelva a intentar, dice que no puede entrar, le avisamos. Bueno, esperaremos. Sí. Bueno, hasta acá va bien. Bien, ahora vamos a entrar en el tema de torsión. Les cuento que van a repasar axil
y flexión por su cuenta. Cualquier cosa en la clase que viene me preguntan las dudas que puedan llegar a tener. Así que no voy a volver a hablar. Lo único que quisiera recordarles es que todo lo de resistencia de materiales es eminentemente práctico y se basa, todas las fórmulas que tienen en el Vademecum, en lo que tienen, lo que alguien experimentó, lo que alguien hizo una prueba con materiales, o con materiales reales o con maquetas, para tratar de ver el comportamiento. Por eso habrán visto que yo usaba mucho las piecitas de goma, y espero que se acuerden que eso que llamábamos tensiones, que eran las fuerzas por unidad de superficie en una sección transversal imaginaria, cualquiera, era cómo se distribuían internamente las fuerzas que en los diagramas de características detectábamos como corte, como axil o como momento flexor, que en última instancia se traducía en fuerzas que pinchaban o que tiraban en distintos puntos de la superficie, de modo que cada elemento de superficie tenía un opuesto con una tensión contraria, de modo que entre esos dos fuercitas dieran un momento chiquito, y que la suma de todos los momentos era el momento total, que era el que teníamos en el diagrama de momentos flexores. Si ese tipo de conceptos la semana que viene encuentran que no los tienen claro, por favor me preguntan para que lo repase, porque es fundamental. Tengan en cuenta que habíamos visto con esa piecita de goma, ahora por ahí después la muestro de vuelta, pero si ustedes hacen memoria se van a dar cuenta, o con una regla o con una goma de borrar, una cosa así, cualquier pieza blanda que uno pueda deformar, nos dábamos cuenta que había tensiones de las que llamamos tensiones normales, sigma, que aparecían pura y exclusivamente cuando detectábamos variaciones de longitud. Y eso nos llevaba a que si el material era el mismo de la pieza, en todo el material es una pieza homogénea, si había igual varias... acá apareció de admitir. Ahora sí. Que si teníamos igual variación de longitud, eso implicaba que íbamos a tener el mismo valor de tensión, que era el caso típico del estiramiento o del acortamiento de solicitación axial. Y en flexión, donde había aumento de longitud o donde había disminución de longitud, sabíamos que teníamos una tensión de tracción donde aumentaba la longitud y de compresión donde disminuía la longitud. Por eso el diagrama de tensiones normales en las piezas sometidas a flexión aparecían con dos signos, una zona traccionada y una zona comprimida. Es decir, por ejemplo, un tablón que hace de trampolín en una pileta de natación, cuando está la persona parada ahí en la punta, se curva hacia abajo, es decir, con la concavidad hacia abajo, quiere decir que la parte alta se está estirando, traccionadas, las fibras longitudinales superiores y comprimidas las inferiores. Y cuando tenemos un tablón, por ejemplo, de un andamio, con el operario parado en el medio, entonces se flexa al revés, se flexa toda la concavidad hacia arriba, y por lo tanto la zona comprimida es la alta y la traccionada la baja. Y abajo tendríamos tensiones sigmas positivas de tracción y arriba negativas de compresión. Es decir, ese tipo de situaciones. Ahora, si pasamos a torsión, y ahora lamentablemente voy a tener que volver a prender la cámara porque quiero mostrarles una pieza, tenemos varias posibilidades. La torsión
se puede dar en cualquier pieza, con cualquier forma. Es decir, un perfil doble T puede estar sometido a torsión, una sección rectangular, una pieza de una viga cualquiera, una pieza de una barra de aluminio de sección rectangular, puede estar sometida a torsión, una pieza de sección circular o un eje puede estar sometido a torsión. Si la torsión puede estar aparecer en cualquier circunstancia. Lo que sucede es que la respuesta a la torsión depende mucho de la forma. No sé si es fácil de imaginárselo al principio. Cuestión de agarrar piecitas y retorcerlas. Así dicho a lo bestia. ¿Por qué? Porque si la pieza es de una sección cualquiera que no sea circular, encontramos que en general resisten muy poco, es decir, que con muy poco momento flexor o muy poca torsión aplicada, se deforman mucho. Cuando la pieza es de sección circular, tiende a tener una rigidez, una resistencia mayor. No quiero usar tanto la parte de resistencia, porque la resistencia depende del material, es la tensión de fluencia y puntos, el oro. Pero digamos que cuando la pieza es de sección circular, nos cuesta mucho más deformarla por torsión. Aún siendo del mismo material, es decir, podemos tener piezas de aluminio todas, o piezas de acero todas. Pero si la pieza es de acero y una sección como un doble T o un perfil U del canal, y lo sometemos a torsión con la misma área que uno de sección circular, el de sección circular se deforma mucho menos. Eso hace, o eso fue llevando a que cuando uno tiene que construir y sabe que va a haber torsión, uno tienda a utilizar la sección circular. Por ejemplo, para los ejes. No vamos a encontrar ejes en forma de doble T o ejes cuadrados. En general, el eje es circular porque es la forma óptima para poder resistir momentos flexores con la menor deformación posible. ¿Cómo, profe? ¿Puedes repetir esa última parte? Sí. ¿Cómo no se le escuchó? Que la forma circular nos permite resistir los momentos torsiones, la torsión, con un mínimo de deformación. Es decir, es el uso más racional posible que encontramos para el material. Sigo con los conceptos y después le pongo la cámara y le muestro. Si no es posible usar la sección circular por alguna razón, ahora enseguida les doy un ejemplo, entonces lo mejor que sigue es que esa sección sea cerrada. Si es hueca, que no sea abierta, que sea cerrada. Por ejemplo, supongamos un barco, un buque portacontenedores. Si lo miramos en una sección transversal, vamos a encontrar que es como una U. El fondo y los dos costados. Prácticamente en el medio no tengo nada, porque necesito espacio para meter contenedores. Y por lo tanto, la cubierta casi es inexistente. Tengo prácticamente ahí a los costados los trancaniles para circular y nada más. Por el resto es todo agujero. Y eso hace que sea una sección que es muy
fácil de deformar por torsiones. Y cuando hay olas que vienen medio por el costado, por las amuras o por las aletas, que no vienen exactamente de frente, el casco está sometido a torsión. Sobre todo para estos barcos cada vez más largos, estos buques cada vez más largos, ¿no? Entonces esa torsión es grave, porque deforma mucho el casco y desde luego lo podría llegar a romper. Y no podemos cerrar la cubierta, porque si cerramos la cubierta, no podemos meter los contenedores. Solamente se podría poner contenedores en cubierta y desperdiciamos todo el volumen. Entonces no queda más remedio que aguantarse y unir la parte alta a la parte abierta de arriba de los costados, cada tanto con mamparos transversales y dejando espacio para pasar contenedores con unas vigas que van de banda a banda como unos baos gigantescos. Y con eso, más o menos, hacemos como si esa U fuera cerrada. Si fuera cerrada como es un petrolero que tiene muy pocas aberturas de cubierta, la resistencia a la torsión es óptima. Es decir, los petroleros casi no sufren de torsión. Porque fíjense que tienen muchos mamparos porque tienen que subdividir en muchos tanques y además la cubierta cerrada. Es decir que después de la sección circular, de un casco circular, lo mejor que nos podría pasar es tener un casco de un petrolero, desde el punto de vista de la torsión. ¿Más o menos va bien hasta acá? Profe, ¿y si el portacontenedores está lleno, todo cargado, es mejor eso? No, no, para nada. Es decir, hay cosas hay variables que pueden ir influyendo, la posición de centro de gravedad y todo. Eso tiene que ver más con la estabilidad transversal o longitudinal y los movimientos en el mar. Pero la parte de resistencia no, porque los contenedores están colocados en el buque, pero no forman parte de la resistencia estructural del buque. Ah, claro. Es decir, la resistencia estructural está dada por las estructuras metálicas soldadas entre sí, nada más. Eso es una característica. El hecho que el buque esté cargado, como estaba el que se atravesó en Suez, o que esté vacío, no afecta a la rigidez, a la torsión, rigidez torsional. Profe, si el buque está cargado, en el caso del petrolero, está a su máximo desplazamiento, ¿eso afecta estructuralmente algo en la torsión? No tanto a torsión. El hecho de que el buque esté con carga completa o no completa, y depende cómo se ponga la carga, depende fundamentalmente de la flexión. La torsión, desde luego, también podría ser. Imagínate que si en proa estribor colocamos contenedores muy pesados y en proa babor contenedores muy livianos y en popa hacemos al revés y ponemos contenedores muy pesados en babor y livianos en estribor, estamos colocando la carga de modo que genere un momento torsor. De la misma manera que si en el medio ponemos todos los contenedores pesados y en la punta los livianos, vamos a estar solicitando al buque en arrufo por poner demasiados pesos en el centro, y si hacemos al revés y ponemos todo lo pesado en las puntas, lo estaríamos poniendo en condición de quebranto. Es decir, eso es un problema de que cuando uno carga el buque, lo tiene que ir cargando como se supone que hacen los de cubierta, determinando que las condiciones de carga sean tales que repartimos el peso para no sobrecargar el buque de alguna manera, es decir, de no generarle una condición que llegue a superar las tensiones
de máximas admisibles, ¿no? Es decir, como cualquier pieza flexionada. O sea, siempre hablamos pensando que está bien cargado. Si está mal cargado, lo podemos partir. Lo podemos partir en arrufo, lo podemos partir en quebranto o lo podemos partir en torsión. Pero eso sería un primer oficial sumamente animal, pero sumamente animal. Sobre todo ahora que, es decir, sobre todo en un portacontenedores en que la cantidad de ítems a poner, que son los contenedores, cada uno con su carga declarada, y ojo que guarda que puede haber errores en lo declarado, ¿no? Eh, Normalmente da pie como para que no haya problemas muy grandes. Se pueden presentar problemas así serios de mala carga en algunos graneleros o barcazas graneleras o para el transporte de mineral que por descuido o por, no sé, por desconocimiento, alguien decida cargar, por ejemplo, con mineral las 3 bodegas centrales y dejar las otras vacías. Ese tipo de bestialidades a veces genera problemas, cada vez menos porque cada vez se sabe más de la parte estructural y de la influencia de la carga. De modo que no es muy frecuente que aparezcan problemas estructurales debidos a la carga. Y en contenedores, creo que no. Lo que suele aparecer en los contenedores son por efecto de un golpe de mar o así que se venga abajo una pila de contenedores de los que están estivados en cubierta. Eso sí, hay bastantes casos ahí en internet, en YouTube uno puede encontrar casos. Pero problemas estructurales es difícil. En graneleros y mineraleros puede llegar a darse, sobre todo con las cargas de mineral. Pero con contenedores no tengo conocimiento de que haya problemas estructurales. No quiere decir que no los haya, pero me parece que no son comunes. ¿Alguna otra consulta? Quedan 2 minutos de reunión, así que no voy a poner ahora la pantalla. En la segunda hora muestro lo que les quería mostrar. ¿Consultas? No, por el momento. No por el momento, profe. Bueno, No, profe. es decir que tengan en cuenta que torsión puede haber, eso sí es importante, lo remarco. Torsión puede haber de distintas maneras y en distintos tipos de estructuras. Las que vamos a estudiar son de sección circular. El por qué lo vamos a ver ahora después cuando vemos las piezas, pero tiene que ver con que la respuesta del material cuando la forma es circular, sea maciza o sea hueca, es tal que se presta a un tratamiento matemático muy sencillo. Por supuesto que si a alguno de ustedes se le ocurra estudiar ingeniería, se va a encontrar con que va a tener que estudiar torsión de piezas de sección no circular. Pero ese es el tercer nivel de resistencia al material. Así que está bastante lejos de lo nuestro, que es arañar el primero. Bueno, queda menos de 1 minuto, así que suspendo y en 10 minutos seguimos con la segunda parte. Perfecto. Listo, profe. Bueno. Luego. Listo, profe. Listo, profe. Nos vemos.
¿Por qué pasó eso? Por algo que a lo mejor vieron que se llama golpe de ariete. Un golpe de ariete provocado por una inyección en una tubería de vapor de una cantidad desmedida de agua. En la tubería, si han visto ya plantas de vapor, ciclo de vapor, ciclo de Rankine, de vapor recalentado. Es decir, una presión de unos 15 bar o algo así, o 12 bar. No menos, 6, 7 bar, más o menos, para esas plantas deben ser 6, 7 bar. Y esa cantidad de agua que fue con la mala maniobra no alcanzó a vaporizar y por lo tanto fue como un tapón de agua líquida viajando por el vapor a 50 metros por segundo, y cuando llegó a un codo, rompió el codo y en el impacto se llevó la estructura que soportaba ese codo también quedó deformada en forma permanente, ya eso no lo va a arreglar nadie. Así que queda como un testimonio de una mala maniobra. Y es una vibradora que sufrió un efecto de torsión, y como no tiene resistencia a la torsión, se dio y deformó bastante considerablemente. Sigamos estudiando un poquito. ¿Qué sucede? Vamos a nuestra piecita de goma. Cuando la someto a torsión, acuérdense, esto era en flexión, ¿no? En flexión se curvaba y las secciones transversales permanecían planas, pero giraban una respecto de la otra. Entonces una parte se giraba, tracción, una parte se acortaba, compresión. De esto se acuerdan bien. Pero si la someto a torsión ahora, el eje permanece recto, no se curva. Se ve, ¿no? Que la retorcí como un trapo de piso. Sí. Sí, sí. Bien. Pero fíjense lo que pasó. Las secciones, no sé si se alcanza a distinguir, ya no quedan planas. Claro, solo veo de la sección, veo la parte de afuera, que es la que tengo marcada. Pero me tengo que imaginar lo que pasa por adentro. Al curvarse, toma como una forma de S, una S muy abierta, como una integral. No sé si lo alcanzan a distinguir, pero si no, prueben con cualquier cosa ustedes en su casa. Esta deformación de la sección transversal, que deja de ser plana, se llama alabeo. Se alabea la sección. Esa es una consecuencia que nos complica mucho a la hora de calcular. Por eso no vamos a calcular nada de esto acá en este nivel. Pero además veo algo. Al alabearse en torsión, veo que el ángulo recto el que forma la sección longitudinal y la transversal, el ángulo recto deja de ser recto. Eso me hace acordar que las tensiones que resultan de esto son tensiones tangenciales y no normales. Si sigo investigando secciones y llego a la circular, observo lo siguiente. Todo esto está en el apunte de resistencia de materiales, que ya lo tienen, pero para que lo visualicen. Cuando lo someto a torsión, a ver, ya que la luz no me da, ahí. Observo también que el ángulo recto y dejan de ser rectos. Es decir, tensiones tangenciales vamos a encontrar ahí. En la sección transversal vamos a encontrar secciones transversales. Tensiones tangenciales, tau. Pero lo que observo también en estos casos es que la sección transversal no se alabea
solamente gira. ¿Vemos así? A ver. Gira. Pero si la miran van a ver que sigue plana. A ver, ahí. Tengo que girar esto un poquito para que le dé la luz mejor. A ver. Siguen planas. No se forma esa S. Eso es una enorme ayuda para la distribución de las tensiones. Y otra cosa que notamos es que a diferencia de la flexión, en la cual hay variaciones de distancia entre las secciones, ahí estoy flexionando, ¿eh? Ahí estoy flexionando, ahí mucho el eje se curva. Entonces hay una parte acá abajo que se acorta y una parte que se estira. Pero cuando torsiono, no hay variaciones de longitud. Si mido, y de hecho en los laboratorios esto se mide, aún con aluminio o con una barra de acero, hay forma de medir esta distancia. Y lo que se observa es que cuando la someto a torsión, la distancia no varía. ¿Qué quiere decir? Si la distancia no varía, quiere decir que no hay ni acortamiento ni alargamiento. Como la distancia no varía, no hay ni acortamiento ni alargamiento, como si hay cuando hago esto. Ahí sí hay alargamiento y acortamiento. Entonces aparecían tensiones sigmas de flexión. Pero como aquí, al torsionar, no aparecen variaciones de longitud entre una sección y otra, no hay variaciones de longitud, no hay tensiones sigmas. Es decir, en cualquier punto de una sección transversal, en este caso de torsión, cuando solamente hay torsión, no hay tensiones sigmas, solamente hay tensiones tau. ¿Cómo sé que no hay tensiones sigma? Porque no hay variaciones de longitud. Es una consecuencia. Que haya tensiones o no haya tensiones es una consecuencia de las deformaciones. Parece curioso este ejemplo, pero ahora apago un cachito el video. Así me escucha mejor. No. A veces cuesta entender la relación entre tensión y deformación. Si no hay deformaciones, no hay tensiones. Supongamos que a alguien le resulta difícil entender esto, todavía no le entra, no lo termina de ver. Pensemos en el material rígido, como se estudiaba en Física 1 y en parte en Física 2, o casi todo Física 2, que el material era indeformable. No había tensiones. ¿Cuándo hablamos de tensiones en física? ¿Cuándo hablamos de tensiones, aún en resistencia de materiales, cuando veíamos estática? Porque en estática el cuerpo lo suponíamos rígido. ¿Cuándo hablamos de tensiones? Jamás. Porque no hay tensiones cuando el cuerpo es indeformable. Las tensiones aparecen porque se deforma. Hay una relación, pero muy, muy, muy íntima, inseparable, entre deformación y tensión. Por supuesto también con qué tipo de material. El mismo material, si se deforma más, la tensión es mayor. Pero no podemos comparar tensión por tensión con otro material diferente porque, evidentemente, en aluminio
vamos a tener mucha más deformación para la misma tensión. ¿Por qué? Porque el material es menos rígido. Pero para un mismo material, mayor deformación es mayor tensión. Menor deformación es menor tensión. Pregunta. Sí, Muratorio, dale. No pregunté nada, perdón. Ah, bueno, no, está bien, vi que se te ponía el marquito. Bien, hasta acá más o menos me van siguiendo. Sí. Sí. Sí, profe. Sí, sí. Sí, sí. Bien, entonces, ahora, así no prendo la cámara, de cualquier manera, no sé si se vería mucho esto acá a través de la computadora. Imaginemos Sí, que sí. tenemos una pieza de sección Bien. circular ahora y que la sometemos a torsión. ¿Qué encontramos? Que el eje no sufre deformación, sigue siendo recto y como es un elemento puntual, el eje geométrico, ese no se deforma. La pieza se va deformando alrededor y esas secciones permanecen planas. Imagínense que tuvieran la pieza de un material medio transparente. No sé si se fijaron, pero cuando sometemos algo a torsión, una línea recta, una generatriz, como esta, vuelvo a la cámara, sí, perdón. Esta generatriz, que aquí es una línea recta, cuando esto se retuerce, pasa a formar un arco de hélice. Cuando esto se retuerce, a ver, pasa a formar un arco de hélice. Por supuesto, en una longitud grande terminaría siendo una hélice completa. O si el material fuera muy blandito, a lo mejor en una longitud de 30 a 40 centímetros le consigo dar una vuelta entera. Es decir, esa línea recta, esa generatriz se convierte en un arco de hélice. ¿Cómo es esto? Y es porque cada sección va girando, una sección gira respecto de la otra. Quiere decir que la magnitud, vuelvo a cortar la imagen, la magnitud de esa deformación, va a estar asociada a cuánto en cantidad gira una sección respecto de la otra. ¿Está bien? Si gira una vuelta completa, tendríamos que la hélice dio una vuelta completa, dio un paso. Si gira 180 grados nada más, una respecto de la otra, dará media vuelta y así. En general las deformaciones no son tan grandes. Pensemos que un eje portahélice, un eje intermediario, con sus 8 metros de longitud o 10 metros de longitud, y más o menos una brida respecto de la otra, cuando está funcionando, gira entre 4 y 6 grados, 8 grados. O sea que no es tanto, todo va a dar una vuelta completa. Es decir, eso ya sería un material sumamente deformable. De modo que finalmente las deformaciones son pequeñas, que es lo que nos estamos manejando siempre en resistencia de materiales. Pero extrapolando ideas, matemáticamente surgiría que en una cierta longitud, una cierta separación entre dos piezas, daría una vuelta completa. Es decir, si un eje portahélice fuera de 120 metros de largo, como lo es en muchos portacontenedores, y más o menos a lo mejor encontramos que sumando los tramitos de 8 o 10 metros, tenemos 10 tramitos, tenemos 40, 50, 60, 70 grados.
de giro entre una brida y la otra. Y eso no es de extrañar. No corre peligro de romperse, no hay problema. Pero sería imposible darle una rigidez tal que no girase más que medio grado en 100 metros. ¿Se podría hacer? Sí. Pero entonces el peso de ese eje sería más o menos el peso de 1000 contenedores cargados, por el tamaño que tendríamos que darle al eje. Entonces no se hace. Basta con que las tensiones tangenciales máximas no superen el valor admisible. No diseñamos para que no se deforme. Diseñamos para que resista. Con eso es suficiente. Y la deformación, ¿qué me importa si gira 10 grados o si gira 15 grados? Finalmente se alcanza una situación de equilibrio y el buque va a avanzar igual porque la hélice va a girar lo mismo. En cambio, hay algunas otras piezas de sección cilíndrica que uno automáticamente sabe que tiene que diseñar, a lo mejor, pensando en acero, para una tensión muy baja, mucho menor que la admisible. Para un acero normal, la tensión admisible tangencial es del orden de 800-850 kilos por centímetro cuadrado. Eso con un coeficiente de seguridad 2. Y a lo mejor el eje que estoy imaginando, para que no se deforme más allá de 1/10 de grado en 10 metros de largo, o 1 grado en 10 metros de largo, lo tengo que diseñar de forma que al final va a estar trabajando con una tensión tangencial no de 800, a lo mejor ni siquiera de 80, 20 o 30 kilos por centímetro cuadrado. Es decir, que jamás se nos va a romper, jamás va a fallar por torsión, porque la tensión es bajísima, pero lo que estoy buscando es darle una dimensión tal que no se deforme. ¿Por qué? Porque si se deforma no me sirve. Y estoy pensando en dos casos que ya conocen. Un árbol de levas o un árbol que comanda, bueno, sí, también levas, por ejemplo, como para la inversión de marcha. Esos árboles no se pueden deformar, porque si se deforma más allá de una cantidad ínfima, el ajuste de los movimientos y de la apertura y cierre de válvulas se vería afectado en 4, 5 o 6 grados. Y afectar 4, 5 o 6 grados ya deben haber visto que puede alterar muchísimo el funcionamiento de los cilindros. ¿Ya lo vieron o todavía no? Sí, lo vimos eso. Con el de por. Claro, porque una variación de 3 grados sería como provocar un adelanto o atraso de 3 grados para la apertura, por ejemplo, o para la inyección. Sí. Es decir, no es admisible. Entonces, esas piezas se diseñan para que no se deformen, no para que no se rompan, para que no se deformen. Es decir, es un criterio mucho más restrictivo y mucho más exigente de cálculo. Y de paso, un poco de cultura general. Fíjense que cuando hablamos de árbol de levas o árbol, estamos pensando en la transmisión de movimientos, pero no transmisión de potencias. Cuando pensamos en transmisión de potencias en idioma técnico, en la lengua castellana,
hablamos de ejes. Es decir, en castellano diferenciamos eje o árbol. Son dos elementos cilíndricos. Uno los mira y en realidad podría llegar a confundirlos. Pero distinguimos árbol o eje por la función. El eje transmite potencia, el eje cigüeñal, el eje de transmisión, el eje de una bomba, el eje de un compresor, el eje de una turbina. Pero le decimos árbol para el árbol de levas. En inglés, guarda que no hay diferencia, siempre shaft. Crankshaft para el cigüeñal, shaft para el de la bomba, para el rotor, shaft para el de la turbina y shaft para el de levas, que será camshaft, por leva, árbol. Pero para ellos no hacen diferencias en la nomenclatura, nosotros en castellano sí. Por eso guarda con las malas traducciones que a veces vienen de los traductores estos de electrónicos, en los libros que vienen de México. Bueno, quiere decir que lo que hemos intentado explicar hasta ahora es que los ejes y en realidad las piezas de sección circular tienen una característica que las secciones transversales no alabean, que no hay variación de longitud entre las secciones transversales, y eso va a simplificar muchísimo el tratamiento matemático. ¿Qué otras piezas se construyen de sección circular? Y los carteles de las calles, los soportes de carteles en las carreteras. ¿Por qué? Porque si bien están sometidos a una flexión por el peso del cartel que está al costado, también están sometidos a un esfuerzo de torsión cuando sopla viento, porque el viento que actúa sobre el panel tiende a retorcer el cartel sobre su eje, el eje del soporte. Lo tuerce porque es una fuerza que está aplicada alabeada fuera del eje vertical de la columna que sostiene el cartel. Por lo tanto, las columnas se construyen con piezas de sección circular. El hecho que tengan distinto diámetro tiene que ver con la flexión. La flexión más abajo es más grande, entonces tiene más diámetro. Y arriba es menor el efecto de flexión, porque estamos más en el plano de las fuerzas, y por lo tanto el diámetro es más chico y la hacemos más barata y más liviana, haciéndola con tramos de distinto diámetro. Pero en cuanto el hecho de que exista torsión hace que se opte casi inevitablemente o invariablemente por secciones circulares. Es decir, que ustedes van a encontrar muchas construcciones en las cuales se adopta la sección circular porque puede haber torsión. La otra razón, como el caso de los carteles también, es que la flexión siempre va a ser recta, porque acuérdense que la sección circular, todos los planos son principales, todos los ejes transversales a las secciones transversales son diámetros, o sea, son todos iguales por simetría, entonces nunca hay flexión oblicua, que era esa que complicaba un poquito con los ejes o con las piezas de sección, por ejemplo, doble T, porque la flexión oblicua provocaba deformaciones y tensiones excesivas que llevaban al colapso, si uno no se cuidaba. En cambio, con una sección circular, siempre la flexión es recta. Así que eso es una tranquilidad que uno tiene. Es decir, que la sección circular es muy útil para la torsión, fundamental para poder calcular con comodidad,
y también para, lo comento ahora, no sé si lo comenté el año pasado, para la flexión, porque me permite tener, igual que la sección cuadrada en flexión, me permite olvidarme del problema de la flexión oblicua. Si tengo momentos flexores en dos planos, porque tengo fuerzas trabajando en dos planos perpendiculares, por ejemplo, simplemente calculo los momentos flexores de cada una de esas, de cada uno de esos grupos de fuerzas, y después los sumo vectorialmente y tengo un único momento. Y sé que si la flexión es recta, el eje neutro es el perpendicular al del momento flexor y tal. Es decir, simplificar el cálculo y simplificar las posibles consecuencias negativas. Cuando uno diseña algo o para construirlo, siempre se la rebusca para que la pieza resulte lo más confiable posible, porque uno vive más tranquilo. Y si es el constructor, no está expuesto a juicios cuando la pieza falle. Pero siempre existe, guarda, siempre existe la posibilidad de que alguna pieza falle por alguna situación fuera de lo común, fuera de lo corriente. Y la respuesta a la pregunta inevitable, ¿por qué no construimos todo para que resista todo? Es porque saldrían demasiado pesados, demasiado caras. Y para la función principal, para aquello para lo cual lo hacemos, no sería la óptima. Por eso seguimos usando el perfil T para las vigas. Y nos cuidamos reforzando lateralmente por las dudas aparezca torsión. ¿Me explico cómo viene la mano? Sí. Sí. Bien. Es decir, que lo que hay que tener en cuenta para el estudio de piezas sometidas a determinados esfuerzos es, repitiendo lo que dije en la primera hora, tener bien en claro cuáles son las fuerzas y dónde están. Y después, cuáles son las características de resistencia y de rigidez que tienen las piezas. Ya vimos, y lo repaso ahora, que en solicitación axil, la rigidez, además de la rigidez del material, dada por su módulo de elasticidad, su módulo de Young, la rigidez de la forma es simplemente cuántos centímetros cuadrados tiene de sección. No importa si es cuadrada, si es rectangular, lo que sea. Son los centímetros cuadrados de sección. En flexión se nos complicaba un poquito, porque los centímetros cuadrados de sección, ya el área de la sección transversal, no eran lo importante para la rigidez en flexión. Para la rigidez en flexión, lo que era importante era el momento de inercia respecto del eje neutro. SJ o I, respecto del eje neutro. Y el material seguía influyendo con el módulo de elasticidad longitudinal. ¿Por qué? Porque las tensiones importantes son sigmas, tensiones normales. En torsión nos vamos a encontrar con algo parecido. No son los centímetros cuadrados los que importan, sino cómo están repartidos esos centímetros cuadrados longitudinal. Es decir, un concepto que nos lleva a momento de inercia muy similar conceptualmente a lo que era el momento de inercia de las piezas en rotación.
los discos tenían más momento de inercia. Un disco, por ejemplo, un volante con radios, una llanta, tenía más momento de inercia que un elemento cilíndrico macizo. ¿Por qué? Porque tenía el mismo peso, pero más repartido, más lejos del eje. Y en torsión pasa lo mismo. El momento de inercia me hace preferir la sección circular hueca a la sección circular maciza. Con el mismo peso, con los mismos centímetros cuadrados, tengo más desparramado y por lo tanto más momento de inercia. Corto porque ya hay menos de 1 minuto y en 10 minutos son y 30 y 40 seguimos. Bueno, perfecto. Profe. Repito lo que vimos recién. En las secciones circulares, sean huecas o macizas, en las secciones transversales, o sea, esas secciones, los puntos de las secciones transversales, o sea, las perpendiculares al eje, dijimos que no había tensiones sigmas, tensiones normales. ¿Y por qué lo decíamos? Porque no podíamos detectar variaciones de longitud entre las secciones transversales. Entonces eso nos dejaba tranquilos en cuanto a que no había tensiones transversales. Guarda igual con un comentario que diga: en torsión no hay tensiones sigmas, no hay tensiones normales. Eso no es cierto. Lo que sí es cierto que en las secciones transversales de la pieza no hay tensiones normales. Pero si analizamos otros planos oblicuos, o sea, cortes, como quien corta un salamín, así, para que no salga circular, sino que salga la elipse, el corte elíptico, en ese caso sí hay tensiones sigmas, porque hay variaciones de longitud. ¿Podemos detectar eso? Sí. Acá encontré otra piecita de goma un poco más larga, así que la misma, dura, pero más larga. Entonces me permite trabajar y hacer un poco más de torsión. Y fíjese ahí las secciones transversales, como ahí la generatriz, la línea recta esa longitudinal, ahí se ve más cómo se va convirtiendo en un arco de hélice, para un lado o para el otro. Es más larga y se ve mejor. ¿Y cómo detecto, volviendo a lo que hablaba de las secciones transversales, que en otras secciones así se producen tensiones sigmas? Para que se produzcan tensiones sigmas, tiene que haber entre dos puntos variaciones de longitud. Serán de tracción si los puntos se separan y serán de compresión si los puntos se juntan. Bueno, miremos acá el cuadradito. Cuando lo someto a torsión, ¿se ve con nitidez ahí? Yo acá me veo muy chiquito porque es un cuadrito Sí, chiquito. sí, se ve perfecto. Supongo que me ve más grande. Sí, se ve bien, profe. El cuadrado tiende a ponerse como un rombo. ¿Se ve? Sí, Sí, sí. sí. Tendría que conseguir algo de goma más blanda para que deforme más. Pero se ve que se convierte en un rombo. Quiere decir que una diagonal se estiró y la otra diagonal se acortó. ¿Qué quiere decir eso? Que donde en la dirección en la cual se estiró la diagonal hay tracción. ¿Y dónde se va a manifestar esa tracción? En el plano
perpendicular. A ver, espera. Vamos a hacer un... Lo que intento decir es esto. Supongamos esa sección cuadrada inicial se deforma para convertir en un rombo, algo así. Entonces, en esta dirección es que se producen las tensiones sigma, correspondientes a esta sección que ahora dibujo. En esta sección, ¿qué me pasa? Ahí aparecerían las tensiones sigmas. ¿Se ve? Es decir, en el sentido de la diagonal que se estiró, de lo que ahora queda como diagonal mayor, van a aparecer las tensiones sigma, pero esas tensiones sigma están trabajando en la sección al revés ahí. ¿Eso para qué tiene importancia? Aguántenme, discúlpenme, aguántenme un minutito que me surgió un problema, me están lagrimeando los ojos, no sé qué pasó. Así que me voy a enjuagar un poquito. Entonces, ¿para qué tiene importancia esto? Tiene importancia para ver cómo es que se puede llegar a romper una pieza. Cuando el material es dúctil, tiende a fallar, salvo problemas de fatiga, salvo cuando hay problemas de fatiga, de carga repetitiva, que ahí rompe como si fuera frágil. Pero el material dúctil rompe donde las tensiones tangenciales alcanzan el valor límite. Es decir, una pieza de acero normal o una pieza de aluminio o de latón en torsión se va a romper así limpia, como está esto, en una sección transversal. ¿Por qué? Porque las tensiones tangenciales se van a producir en los puntos de esta sección. En cambio, si la pieza es frágil, por ejemplo, un acero templado o bronce, se va a romper en los planos donde las tensiones normales, sigma, sean máximas. Cuando estoy en clase presencial, lo hago con una tiza, que es un material frágil, y se rompe según el plano, por ejemplo, en esta de acá, que hago así. A ver. Se está estirando así. Entonces, si se estira así, como no puede estirarse porque es frágil, se va a romper separándose así. Entonces, como se separa así, la tiza se rompe en una forma de una hélice, de un arco de hélice, a 45 grados. Porque ahí es donde tenemos las tensiones sigma más grandes. Quiere decir que si tenemos un eje que sabemos que es dúctil, porque hacemos un estudio del material y sabemos que es un material dúctil, que no está templado ni nada, y se rompe a 45 grados en una hélice, me está indicando que rompió como si fuera frágil, siendo dúctil. Y eso indica que rompió por fatiga, que apareció un problema de vibraciones o un problema de algo, de cargas oscilantes, que
lo hizo fallar por fatiga. Si el material es frágil, debemos esperar que se rompa así, como la tiza. Pero si es dúctil y se rompió como si fuera una tiza, hay que empezar a investigar las causas por las cuales se produjo esa falla y qué fue lo que originó la fatiga. Por eso es importante que uno conceptualmente tenga idea de estas cosas, porque es básico para darse cuenta cuando hay una falla, cuál puede ser el origen de la falla, para que no se repita, para poder corregir. ¿Me expliqué? Sí. Sí. Bueno, esperemos que sí sea para todos. Sigo con esto. Ahora necesitamos un poco de imaginación y voy a cortar para que me escuchen mejor, voy a cortar el video, ¿no? Pero la deformación de esto, este giro entre dos secciones, así, lo podemos imaginar tanto mirándolo así de costado, como mirando de frente. Si miramos de frente, ¿qué veríamos? Que un diámetro o un radio gira respecto de otro. ¿Está bien? Sí. Cualquier cosa, si tienen ahí papel y lápiz, háganse un dibujito, pero a lo que voy es a lo siguiente. A ver. A ver, muestro este dibujito. La pieza sin deformar tendría la generatriz recta. Cuando gira una pieza, una sección respecto de la otra, este punto A pasa a A'. Eso visto desde afuera, que es lo que vemos acá en la pinturita blanca arriba de la goma negra. Pero esto, si lo miramos de frente, estaríamos viendo que el punto A pasó a la prima. Pero como las secciones simplemente giran y no se deformaron, a un radio intermedio, otro punto B también va a pasar a otra posición B'. ¿Se alcanza a ver con claridad? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Esta es la base para, en función de la geometría, poder ver, y hoy no voy a desarrollar fórmulas acá, simplemente les estoy dando la pista para que cuando miren en el apunte, entiendan lo que está escrito en el apunte. Esa es mi intención. Después, la próxima clase, así como me tendrían que venir las preguntas de axil y de flexión, de lo que repasen y tengan dudas, también van a venir las preguntas de esto. ¿Qué quiere decir esto? Que al deformarse la pieza, las
fibras longitudinales van a pasar rectas inicialmente paralelas al eje, van a tender a enroscarse alrededor del eje y a formar arcos de hélice. La de afuera la veíamos acá. Pero si pudiéramos ver la de adentro, ¿qué veríamos? Que giró menos. Es una hélice más plana. De hecho, el eje no se deforma y sigue siendo recto. Quiere decir que aquí vamos a ir teniendo hélices que a medida que aumenta el radio son cada vez más abiertas. ¿Hasta acá va bien? Sí. Sí. Bien. Y ahora, el último dibujo que hago, después sigo hablando sin hablar. Cuando hablamos del ángulo recto inicial, antes de la deformación, nos referíamos al ángulo este recto formado entre la generatriz y lo que sería la tangente en una sección. Cuando la sección rota, este ángulo recto ahora va a ser diferente, o sea, de este lado va a ser más grande y de este lado va a ser más chico, porque el ángulo recto este le tengo que restar este ángulo gamma que marqué ahí en rojo. ¿Se alcanza a ver? Sería el ángulo entre la hélice roja y la generatriz recta. Ese ángulo gamma, que es la variación de un ángulo inicialmente recto, es lo que por definición llamamos distorsión, que daba lugar a las tensiones tau. Es decir, que este ángulo va a determinar para cada material el valor de la tensión tangencial. Y ahora saco el video por un momento. Y ahora sí, un poco de imaginación. Lo que voy a completar de decir ahora va a ser breve, así que probablemente terminemos un poquito antes. Es lo siguiente. En ese dibujo que acabo de mostrarles está la base de todo el desarrollo matemático que permite relacionar las tensiones con las deformaciones y con el momento torsor aplicado. Es un juego de un poco de geometría, un poco de geometría analítica y después relacionar con algo que tenga que ver con resistencia de materiales. ¿A qué me refiero? Cuando miramos la deformación desde el punto de vista del costado, mirándolo de costado, lo que vimos es que el punto A, que era la posición, digamos, de la generatriz recta, que quiere entrar ahora, ¿qué le pasó a este? Pasa a una posición superior, de la posición azul pasaba a la posición roja. Visto de costado, lo que me permite detectar es una cierta distancia a', que si la divido por la distancia entre las dos secciones, lo que sería el cateto, el otro cateto, me estaría dando una idea de la distorsión, gamma. Si la miro desde el frente, solamente la sección circular, lo que veo es un arco girado, un ángulo girado,
medido en radianes, en cierta cantidad, o en grados, pero básicamente en radianes, un ángulo. Quiere decir que yo puedo medir el A' desde el costado, considerando una distancia L o delta L o diferencial L entre las dos secciones, y cuánto subió. Y es lo que eso subió está relacionado con el gamma, que me va a interesar después para poderlo relacionar con las tau. Y por el lado de adentro, visto de frente, el círculo, el A' lo puedo relacionar con un ángulo girado. Eso es fácil, porque el arco A' es el radio multiplicado por el ángulo girado en radian. Que claro, como es una pequeña deformación, será un ángulo diferencial, un diferencial de phi, o un delta phi, como uno lo quiera llamar. Es un ángulo chiquito, pero ángulo al fin. Y la definición básica de geometría que alguna vez nos enseñaron, de que el arco es el radio por el ángulo, el radianes, se sigue manteniendo, eso es permanente. Siempre puedo recurrir a eso. Ahora lo que estoy haciendo es tratando de buscar elementos que me permitan descubrir fórmulas, pero me tengo que basar en las cosas básicas que conozco. Y es lo que estoy haciendo. Entonces digo, empiezo a jugar. Está bien, no estoy jugando yo. Ya se puso a jugar alguien antes, que fue ese señor Coulomb, que también lo conocerán porque también le gustaba jugar con electricidad. Y el señor Coulomb, cuando no pensaba en términos de chispas y cargas eléctricas, se dedicó a pensar también en cosas materiales, físicas, y también desarrolló la teoría que permitió los cálculos de torsión. Interesante. Y visto de costado, tenemos que ese mismo A' es la variación de longitud del delta L entre las dos secciones marcadas de la pieza por la distorsión. Y en base a eso va a salir la relación. Claro, después tengo que hacer jugar la relación de material. ¿Y con qué nos vamos a encontrar en el apunte? Nos vamos a encontrar con que así como había un diagrama que vinculaba el alargamiento, la variación de longitud con la tensión sigma, que era esa famosa ley de Hooke, y que daba una línea recta para materiales elásticos, para las tensiones tangenciales también aparece un diagrama lineal, que lo vimos en física, porque era la relación cuando empezamos a ver fluidos para relacionarlo con la viscosidad, que era la relación entre las tensiones tangenciales viscosas y la deformación, digamos, la velocidad de deformación. Acá en la estática, esa deformación era la deformación angular, gamma, la distorsión y la tensión tangencial. Y la pendiente de esa recta para el material elástico lineal me daba no el módulo de Young, el módulo de elasticidad longitudinal, sino G, que es el módulo de elasticidad transversal. Entonces, ¿por qué hacemos este análisis geométrico donde quiero que aparezca gamma? Porque si gamma lo reemplazo por la relación con el módulo de elasticidad transversal y la tensión tangencial, voy a poder obtener fórmulas que me den la tensión tangencial. Que esas las miraremos durante la semana y el lunes que viene hablaremos más de eso, pero por lo menos ahora llevarse en la mente qué estamos haciendo para lograr lo otro. No vale la pena estudiar de memoria, hay que entender.
Y alguno podrá estar pensando, esto es espantoso, es terrible. No los culpo. Los de Litva, cuando yo explicaba esto, también se asustaban. También le tenían terror a la torsión. Y al final es una cosa bastante pavota, bastante simple. ¿Hace falta hacer todo esto? ¿Sí o no? Para terminar. No necesariamente. Yo podría hacer las estimaciones de los diámetros necesarios para todo, sin hacer cálculo, por prueba y error. Si en un caso me falló, se me rompió, pongo un poco más gordo. Hasta que llega un momento que pongo suficientemente gordo como para que no se rompa. Y entonces alguien puede pensar, bueno, pero eso me salió muy caro y pesa mucho. Si lo pongo un poco más finito, ¿se romperá o no se romperá? Y empiezo por prueba y error. ¿Funciona el sistema? Sí. Es el método de los informáticos. Prueba y error. Pruebo una tecla, si no funciona, cambio y pruebo otra. Pero es caro. Cuando buscamos poder calcular, es para ganar tiempo y ahorrar plata en piezas que se rompen o en costos de laboratorio para investigar todo. La ventaja de la fórmula de cálculo es que me permiten en el escritorio, agarrando la calculadora, sacar diámetros de cosas que a lo mejor si no tendría que hacer un modelo y gastar un montón de plata en un laboratorio para investigarlo. Pero si no tuviera la fórmula, ¿cómo hacían antes de tener las fórmulas que determinó este señor Coulomb, que lo hizo en el siglo XVIII? ¿Cómo hacían antes? Y por prueba y error. ¿Salía caro? Sí. ¿Funcionaba y era larga? Sí. ¿Desde dónde venimos? Desde los romanos. Los romanos hacían catapultas. Y para poder impulsarlo, como no tenían resortes, porque no tenían acero al silicio para hacer resortes buenos, los resortes de bronce funcionan más o menos, tenían que usar esas trenzas que hacían primero con cabellos humanos y mejor calidad todavía con tendones de buey. Hacían trenzas con tendones de buey para fabricar los torsores que permitían tirar con las catapultas y poder batir con piedras o con dardos plaza fuerte, artillería o piezas o gente que se le venía encima. Y ellos llegaron por prueba y error a que para determinar una determinada distancia de tiro para una piedra que pesara tanto, tenían que poner un diámetro determinado. No quiero volver a esa época, porque ellos llegaron a descubrir que la función para la resistencia poder sacar el diámetro en función del alcance, tenían que sacar la raíz cúbica. Desarrollaron un método para sacar raíces cúbicas, trabajando con números romanos. Les llevaba semanas a los calculistas hacer una cuenta. Lo que hoy en día hacemos más o menos en 1 minuto y medio, lo que tardamos en poner los números y apretar los deditos de la calculadora. Es decir, los romanos eran unos genios totales, pero no tenían las herramientas matemáticas suficientes como para simplificarse los cálculos. Y encima, no haber adaptado el sistema arábigo. No lo conocían, tenían el sistema romano, que para los números era espantoso. Ya sumar era complicado, multiplicar y dividir era más complicado, sacar raíces cuadradas y raíces cúbicas era más complicado todavía. Sin embargo, le saco el sombrero a esos matemáticos, porque yo no estaría en condiciones de hacer nada de lo que hacían.
Pero ellos llegaron a conseguir en el diámetro. ¿Por qué? Porque el módulo resistente a la torsión es función del cubo del diámetro. Ellos llegaron por intuición matemática y en base a las experiencias que hacían. Notable, ¿verdad? Evidentemente no había televisión, no tenían Netflix, entonces se dedicaban a pensar y pensaban cosas bastante buenas. Fueron excelentes matemáticos y excelentes ingenieros. Desde el punto de vista humano eran bastante deplorables, porque eran bastante salvajes. Pero otros por ahí, vecinos, también eran salvajes, así que bueno, un poco de disculpa tienen. Bueno, ¿me expliqué hasta acá? Sí. Perfecto. Así que tomen el estudio con una cierta paciencia, porque en realidad simplifica mucho las cosas. El tema de torsión. Y si entendieron el dibujito que les puse y entienden las deducciones que están en el apunte, entonces va a ser todo bastante fácil. Bueno, terminamos acá. Para todos los creyentes, muy buena Semana Santa y muy felices Pascuas, y nos encontramos el lunes que viene, próximo. El lunes, a ver, 1, 2, 3, 4, lunes